Hemos estado tratando con Juan del Amor Moya desde hace ya unas cuantas semanas lo que la Iglesia ha dado en llamar los nuevos pecados capitales o pecados sociales. Hablamos, recordarán ustedes, en primer lugar, sobre el que decía: no realizarás manipulaciones genéticas. Seguimos con el que decía: no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones. Seguimos con el que nos dice: no contaminarás el medio ambiente. Y actualmente estamos hablando siempre de acuerdo al ojo avisor de la Iglesia, el que nos dice: entonces no provocarás injusticia social. De todas maneras, nosotros con don Juan del Amor nos hemos desviado un poco de lo que la religión nos dice acerca de este pecado social. Lo hemos llevado a otros terrenos, y eso es lo que nosotros realmente queremos. Pero rememoremos en las palabras de don Juan, ¿qué es la injusticia social? Pues yo creo que está en mente de todos. Es una definición también etérea, lo que se puede decir de la injusticia social, pero realmente injusticia social es cuando estamos hablando siempre de clases, de colectivos, de grupos, de personas que tienen algún distintivo ya sea de raza, sea de sexo, sea de lugar de procedencia, sea de pues algún estigma psíquico, físico. Es decir, cualquier tipo de colectivo que por algún motivo socialmente esté deprivado de algún estímulo o de algún servicio o de algún, vamos a decir, derecho de acceso a cualquier tipo de, sea trabajo, o sea, dentro de lo que es las escalas sociales, tiene algún problema, entonces estamos hablando de injusticia social. No ya de personas concretas, para entendernos, sino de colectivos. Por eso es social. Y por eso es injusticia, es decir, porque no cuenta con los mismos medios, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades que pueden contar todos, ¿verdad? Entonces, por eso hemos hablado a veces de que la justicia o la justicia social no es ciega. La justicia, cuando hablamos de justicia, con respecto a las leyes, en que todos somos iguales, en que la ley tiene que ser ciega, porque no tiene que ver a quién hace justicia, pues esa justicia es ciega, efectivamente. Pero la justicia social tiene que ver, porque realmente tiene que provocar desequilibrio en el mismo desequilibrio. Es decir, ante un desequilibrio que existe en la sociedad con respecto a ciertos colectivos, la justicia social provoca otro desequilibrio, es decir, en esa diversidad pues hay una atención selectiva a aquellos colectivos que están más deprivados de ciertos derechos, es decir, los que más problemas tienen. Entonces, en ese desequilibrio lo que se intenta provocar es el equilibrio, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, Juan, yo te siento hablar, no sé, hay veces que pienso en una ingenuidad de un niño con un chupetín en la boca, ustedes no sé cómo es que le llaman. Sí, sí. El mundo está hecho de una determinada manera. Entonces, es muy loable, por supuesto, el que la Iglesia o cualquier otro tipo de colectivo, en este caso religioso, puede ser político, puede ser social, piense que lo injusto es injusto y que no debería existir. Pero Juan, el mundo
está hecho, lamentablemente, de una determinada manera. Y como se dice vulgarmente, la selva es la selva. Allí los animales con mayor poderío se comen a los más pequeños, como sucede en el mar, por ejemplo. ¿No es realmente una utopía el tratar de que ese mundo cambie y se vuelva justo? Yo comprendo lo que dices. A veces es verdad que entra como cierta desazón, ¿no? Como decir, bueno, pues esto es así, ¿verdad? Ahora eso es una actitud acomodaticia que podemos tener, ¿verdad? Las personas. Yo creo que en ciertos momentos de la vida, y algunas personas lo tienen durante toda su vida. Es decir, oye, mira, esto es un cuento chino del que todos seamos iguales, somos diferentes, pero en el mal sentido lo estoy diciendo, porque realmente somos diferentes. Pero claro, con respecto a derechos debemos de ser todos iguales, sobre todo derechos sociales. Pero claro, hay personas que también creen de que, bueno, que no todos somos iguales. Y incluso hay personas, y eso lo sabemos todos, no ya por películas, sino porque también hemos viajado, y sabe que hay incluso ciertas razas que son más inteligentes que otras, y eso lo dicen, y eso no hace falta irse ahora a Estados Unidos, que aunque su presidente, bueno, pues antes de elegirlo ya era negro, no creo que se hayan dado cuenta ahora, pero eso no quiere decir que haya también colectivos, y todos sabemos que en la historia de Estados Unidos se ha dado, de que, bueno, han entendido que la raza blanca era más inteligente, y de hecho, fíjate lo curioso de la vida, de lo que estamos hablando. Estados Unidos se ha hecho Estados Unidos gratis. Y me explico. Es decir, ellos llevaron esclavos y han hecho una nación gratis. No les ha costado dinero. Bueno, luego a fuerza de pistola y tal, ¿no? A todas las naciones nos ha costado, porque todas las naciones en su historia han tenido que pagar y han tenido que compartir. Ellos no. Ellos llevaron los esclavos, se han hecho gratis, y a la misma vez sigue todavía un colectivo considerando que, bueno, el hecho de que tener una pigmentación en la piel te da menos categoría humana, ¿verdad? Bueno, quien dice eso dice otro tipo de circunstancias, incluso en las mujeres. Hoy día, pues a nadie se le ocurre decir públicamente que la mujer es inferior al hombre, ¿verdad? A nadie se le ocurre. Pero sin embargo, pues estamos hablando de la Iglesia, que es la que dice los pecados sociales, y la Iglesia como Estado, que es un Estado también, un Estado político, pues no ha firmado los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, no lo ha firmado. Es decir, dentro de la organización Iglesia, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. ¿Ves? Es curioso. Y a nadie se le ocurre, a ningún cura se le ocurre decir que la mujer es inferior. Bueno, y menos que lo diga en la tele. ¿Verdad? Y está hablando aquí la Iglesia de que, bueno, que la injusticia social no hay que provocar, no hay que tal, y ellos mismos como colectivo, como organización, no reconocen los mismos derechos a un colectivo dentro de la organización como son las mujeres. Es decir, son contradicciones de la vida, contradicciones que podemos incluso tener a nivel interno uno mismo. Pero mira, Milton, yo, puedo entender que haya momentos de depresión, o de estado de acomodarse, o decir esto no tiene solución, pero así no se avanza. Es decir, nosotros, que lo he dicho más de una vez, que no somos importantes ni siquiera en la repercusión que podemos tener, pero en lo poco que uno pueda, tanto a nivel verbal como de compartir, como de hacer, merece la pena, porque el mundo no ha avanzado por sí solo. Es decir, no ha venido nadie a regalarnos los derechos que ahora tenemos. Es decir, ahora a uno pues se le puede olvidar, como lo hemos dicho alguna vez. Es decir, ahora nadie se le ocurre pensar cómo en Estados Unidos tienen ahora un debate intensísimo porque quiere Obama universalizar la sanidad. Y hay un debate intensísimo, pero no ideológico, sino económico.
Es decir, ahí la empresa privada tiene un encuentro atroz con toda la administración Obama, porque le quiere, de alguna manera, invadir su terreno. Es decir, en España tenemos universalizada la sanidad y ya lo vemos muy normal. Es decir, como si siempre hubiera sido así. Pues no, ha habido que lucharla y ha habido que trabajarla. Entonces, es decir, si no hay lucha, si no hay, aunque sea mínima, pues no se avanza. Pero por otro lado, yo, si te doy la razón, es en el siguiente sentido, Milton. Yo comprendo, bueno, incluso antes de empezar el programa le hemos dicho al realizador, bueno, feliz año nuevo, ¿verdad? Y que a ver qué te trae el año, cómo lleva. ¿Por qué? Pues porque es una inercia de que nos vamos diciendo unos a otros, oye, y que el año nuevo tal, y que el 2010, y que sea distinto. Realmente, un día se diferencia del otro, pues si hay más luz, más frío, menos frío, llueve o no llueve. Pero un día sigue al otro, ¿verdad? Y el 2010 sigue al 2009, pero está aquí. Es decir, no nos va a traer nada el 2010, distinto de que no nos haya traído el 2009. Entonces, en ese sentido te doy la razón, porque ¿dónde está el problema? El problema, realmente, al nivel de lo que estamos hablando, lo tengo yo. Es decir, si yo no cambio internamente, el 2010 va a ser exactamente igual que el 2009. Y el 2011 exactamente igual al 2010. Y luego con el tiempo podré ir comparando un año con otro, depende de algún evento que me haya pasado. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio, que incluso hasta lo dicen los curas, lo dicen los psicólogos, lo dice cualquier persona que tenga cierta vida interior y que realmente lleva razón, el cambio está dentro de uno mismo. Es decir, estamos hablando de injusticia social y parece que estamos hablando de algo ajeno, que no va conmigo, y va conmigo. La injusticia social la estoy viendo yo cuando llaman a mi puerta, y están llamando a la mía, y a la tuya llamarán, y a la otra y a la otra. Y claro, y unas veces ayudas y otras veces no ayudas, pero tienes que decir, mira, en tu sitio, ¿a qué puertas tienes que llamar? Pues hay puertas a las que hay que llamar, puertas que les tienes que decir dónde tienen que llamar. ¿Por qué? Porque tu puerta no es siempre la salida social de ciertas familias. Puede ser una vez, puede ser dos, pero después la infraestructura que hay social es para que la encuentren. Entonces, volviendo a lo que yo entiendo que me querías decir, efectivamente, mientras no haya cambio interno nuestro, no hay cambio de lo que es la vida. Y si yo realmente quiero que algo cambie, tengo que cambiar yo. Internamente es así, Milton, pero eso lo ha experimentado cualquier persona que lo haya propuesto alguna vez. No es ya que me proponga dejar de fumar porque estemos ya en el 2010, no, si eso no sirve para nada, está en mí mismo. Es decir, cuando yo internamente me vuelco en cambiar, pero no por un cambio de fecha, sino porque ha habido un periodo de reflexión, porque me he parado, porque he cortado, porque he dejado aparcado todo el ritmo ordinario de mi vida, todas las relaciones, y digo, mira, una semana, 15 días, bueno, antiguamente se llamaban ejercicios espirituales, pero hay retiros, y hay incluso cursos a nivel interno de conocerse, de introspección. Cuando uno se conoce, cuando uno se tiene claro quién es, y cuando una persona decide cambiar, entonces sí que cambia el año nuevo. Entonces sí que hay algo distinto, y entonces sí que cambia también lo que es el concepto y la realidad de la justicia social, porque te recuerdo que aquí hemos hablado que uno no cree lo que ve. Es que eso parece una tontería y es algo muy importante. Uno ve lo que cree. Si yo cambio mis creencias, yo veo distinto, y es así. Pero no es porque yo esté animando a que la gente o cualquier persona cambie sus creencias, no. Oye, cada uno que tenga las creencias, pero que sea consciente de lo que está viendo. Y que hay creencias que uno las puede variar, las puede modificar, las puede readaptar a mi vida, a mi situación, a la nueva vida, a la nueva situación que yo quiera. Y si no quiero, pues sigue ahí, no pasa nada. Sigue en tu cómodo sillón o silla o vida, y no pasa absolutamente nada, porque otros cogerán
cogerán la delantera. No hay ningún problema en ese sentido, pero que la historia, la vida, tiene que evolucionar. Y hay momentos en la vida, y lo hemos visto en la historia se ha visto, que por las buenas no sirve. Eso lo sabemos todos, aquí nadie engaña a nadie, es decir, la historia está ahí, no solamente la historia de Europa, hay otras historias que hemos desconocido. Perdón, o la conocemos menos, como puede ser la del pueblo chino, puede ser. Es decir, hay momentos en la historia de un pueblo, de un colectivo, que si no es a través de una revolución, de un cambio radical, pues no sirve para nada. Es decir, porque claro, yo puedo estar llamando a tu puerta, como decíamos, yo llamo, pero siempre está cerrada, y yo sé que detrás de esa puerta puedo encontrar algún beneficio, puedo encontrar la salvación, porque llega un momento en que no llamo a la puerta, me busco unos cuantos que tengan también fuerza, yo solo no puedo, y entre varios cogemos y derribamos la puerta. Es decir, en la historia se ha dado, pues, y ha sido necesario. Es decir, ahora en la actualidad, que podemos pensar que no está de moda la justicia social, nunca ha estado más de moda, y lo digo en el sentido literal de la palabra, es decir, hace falta luchar por la justicia social, y hace falta un cambio a nivel personal, individual, que luego pueda provocar ese cambio también en lo que es la sociedad, aunque sea alrededor de mí, aunque sea la más cercana, y luego ya a otros niveles que sabemos que a nosotros se nos escapa, pero que también tenemos protagonismo a la hora de decir, pues manda tú o manda tú. Muy bien, nunca estuve ni estaré con los radicalismos extremistas, pero de todas maneras, y ya que estamos en España, me gustaría que le dijeras al televidente si precisamente aquí en España hay algún tipo de estadística en cifras acerca, si algún organismo ha hecho algo acerca de la justicia social en este país. Sí, bueno, yo he cogido, mira, la Confederación General del Trabajo de Andalucía, pues ha editado, las cifras no son precisamente de esta organización, porque las cifras son del Instituto Nacional de Estadística de España. Entonces, ellos dicen que en base a la estructura salarial y en base también a la política de impuestos, pues se pueden producir injusticias sociales siempre teniendo en cuenta sea la clase social, sea el género, hombre o mujer, sea el país de origen o sea donde se trabaja. Entonces, estos datos los han sacado, ya te repito, del Instituto Nacional de Estadística y vienen esta organización a querer demostrar que realmente en España todavía sí que se ha avanzado muchísimo y vamos camino de avanzar en lo que es la justicia social, pero se está produciendo injusticia social. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la posición que se ocupa a nivel social dentro de lo que es la empresa, dice, los directivos de empresas de más de 10 trabajadores ganan, voy a decir cifras redondas porque ganan en torno a los 61.600 euros, 3 veces más que el salario medio, que como sabemos el salario medio es 20.390 euros. Es decir, dependiendo de la escala que tú mantengas en una empresa, pues ganas desorbitadamente más que el salario medio de cualquier trabajador. El ejemplo lo tenemos hace no sé si fue hace 2 años, este banquero que se jubiló en plena crisis, los miles de millones que le pagaron por esa prejubilación, era algo de escándalo. ¿Por qué? Pues porque estábamos en plena crisis y porque eso no tenía ningún sentido. Y cuando luego el dinero precisamente hay que darlo a las entidades bancarias para que no se hundan, para que todos podamos subsistir. Bueno, eso por un lado, es decir, dependiendo del escalafón que se mantenga en la empresa, pues la diferencia salarial es abismal. Mira, también sigue siendo importante con respecto al salario ser hombre o mujer en España. Por ejemplo, la ganancia media anual se sitúa en 20.390 euros, que es lo que he dicho yo antes del salario medio, ¿verdad? Bueno, pues los hombres tienen una ganancia media de 22.700. Sobre esos 20.000, el hombre es 22.700 y las mujeres 16.900.
Es decir, esa media que sería 20, pues tendría que ser 20 y 20, ¿no? Hombres y mujeres, pues no. En el hombre se va a 22.700 y la mujer se va a 16.900. Y esta ganancia, esta desigualdad, dependiendo también de la escala que tengas en la empresa, pues sigue siendo también una diferencia abismal entre hombres y mujeres. Eso con respecto al género. Con respecto a la nacionalidad, también es curioso saber que el asalariado nacional tiene ese sueldo medio que hemos dicho, 20.390 euros. Pues bueno, si es de algún país europeo, es decir, que pertenece a la Unión Europea, este inmigrante, percibe 12.630 sobre esos 20.000. Y si es de un país, por ejemplo, latinoamericano, son 13.490. Muy curioso. Entonces, el país de procedencia, la media, también es importante para ver el salario. Por eso dice esta Unión General del Trabajo de Andalucía que se produce también injusticia social, precisamente porque tenemos en cuenta esta estructura salarial. Si es el lugar de residencia, en España, depende de dónde se viva, mientras una persona asalariada que vive en Madrid percibe una media de 24.200 euros, otra que trabaja en Extremadura, esa media baja a 16.298 euros. La desigualdad, pues fíjate, supone prácticamente 8.000 euros a trabajar del mismo trabajo, hacerlo en Madrid o hacerlo en Extremadura. El tipo de contrato laboral. Si la persona asalariada tiene un contrato temporal, por ejemplo, son más de 5 millones, su ganancia media anual disminuye un 31,4%. Es decir, si tu trabajo es decir, si te hacen un contrato temporal, pues ganas prácticamente un tercio menos que si el trabajo fuera fijo. Claro, esto forma parte también de lo que es no solamente la estructura salarial, lo que es también lo que son los impuestos y cómo se funciona. Bueno, el sector laboral. En el sector financiero, el salario medio es de 38.870 euros, mientras que en el sector hostelería el salario se queda en 14.000 euros. Es decir, toda la parte del sector financiero, 38.000 euros. Y lo que es la hostelería, 14. Es decir, menos de la mitad, dependiendo de donde se trabaje. Cuando, en principio, claro, todos los trabajos no tienen por qué ser iguales, pero esas grandes diferencias hacen que exista diferencias y que se produzca injusticia social. Estos son los datos de políticas fiscales que nos dice la Confederación General del Trabajo de Andalucía, que además están recogidos del INI, del Instituto Nacional de España, de Industria, y entonces, pues claro, nos viene a reflejar que todavía queda mucho camino por andar con respecto a que realmente haya una justicia social a todos los niveles, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando desde el plano laboral, desde el plano de quién trabaja, desde dónde trabaja y qué puesto ocupa en la empresa. Es decir, no hay que dormirse, Milton. Yo creo que es bueno seguir luchando y trabajando cada uno al nivel que pueda, aunque sea mínimo, pero sí poner el grano de arena con respecto a que el mundo cambie. El mundo cambia si quieres que cambie, si no quieres no cambia. Y yo no, por lo que has dicho de la utopía, yo te digo una cosa, si los objetivos que uno tenga en la vida los tienes al alcance de la mano, pues te quedarás corto siempre. Yo sí que pienso que a veces es bueno ponerse ciertas utopías como objetivos, porque el salto será más grande y lo que hace 40 años podía ser una utopía, hoy es una realidad y vamos a por otra utopía. Merece la pena ponerse metas inalcanzables y siendo conscientes de que son inalcanzables en el momento, pero que con el tiempo y en base a lo que es la misma formación, la cultura y entre todos, yo creo que sí se pueden conseguir. Se han conseguido cosas, y tú lo sabes, ahora en la actualidad, que hace años, bueno, era increíble de pensar, y se están consiguiendo. Muy bien, muchísimas gracias. David Copperfield, hace tiempo que no lo vemos trabajar
en televisión, con su tremendo ilusionismo, hace cosas que nos parecen realmente inalcanzables, y de pronto don Juan tiene razón en absolutamente todo lo que dice. A nosotros personalmente nos da mucha pena, no ya lo que él nos estaba comentando, que está pasando, en España, con esa injusticia social, yo diría, entre comillas, si nosotros la comparamos con lo que está pasando, por ejemplo, en el continente africano. Nada más, enredando con esto que estamos diciendo, la próxima semana comenzaremos a tratar el tema "No causarás pobreza". Hasta entonces.